Bueno, bona tarda a tot el món. Estic content d'arribar a este moment perquè, m'agrada molt quan hi ha un ambient informal, sí? Quan és una reunió entre amics, sí? Després dels protocolos del divendres, el d'este matí. Entonces me dona gust d'estar en este moment que ja se pareix més a un aula. A mi m'agrada, el que més m'agrada és l'aula, sí? Més informal, menys protocolari, més de tu a tu. Entonces estic content d'arribar a este moment i el programa que portem esta tarda és molt interessant. Jo crec que és molt interessant, un poc com a colofón de tot el que hem parlat i el que parlarem també. Antes del tema, y formando parte también del tema, vamos a ir al museo. Vamos de museo. Es un museo virtual. Lo ideal sería llevaros a la montaña. Yo siempre que podía llevaba a mis alumnos del CAS a la montaña a buscar fósiles, plantas y no sé cuántas historias. Hasta había una cueva de murciélagos cerca y allá íbamos. Estuve llevando a alumnos míos a aquella cueva de murciélagos hasta que ya no entré yo. En una de las veces que fuimos, traté de meterme, pero la cueva tenía un momento que era muy estrecha. Y allí me atranqué y ni podía seguir para adelante ni para atrás. Los alumnos me tuvieron que ayudar a sacar de allí. Y ahí entendí que había que acabar ya las visitas a la cueva por mi parte. Ellos seguían pasando estupendo, pero yo ya no. Bueno, entonces, como no podemos ir al campo y ver todo esto, ni podemos ir a un parque para verlo, pues vamos a hacer una visita de museo. Yo le he llamado Arte y Diseño de la Naturaleza. Albina y un servidor nos gusta mucho el arte humano. Hemos ido a un montón de museos y sobre todo nos gusta ir a las casas museo. Estuvimos en la casa de Rembrandt hace muy poquito en Ámsterdam y eso es estupendo lo que aprendí yo sobre arte allí mismo, ¿no? Como nos enseñaron cómo Rembrandt preparaba sus pigmentos para pintar los cuadros y visitar los lugares donde él pintaba y demás. Fue una maravilla, ¿no? Pues vamos a hacer algo así, virtual, no podemos hacer otra cosa. Y yo le he llamado Museo de Arte y Diseño de la Naturaleza. A este paseíto que vamos a dar, a veces le he llamado Museo del Artista Elohim Yahvé, ¿no? Elohim Yahvé es como si fuera el nombre y apellido de Dios, ¿no? Elohim es el nombre que aparece en Génesis 1 que hace referencia a Dios. Significa el Dios Todopoderoso. Y Yahvé es yo soy el que soy, el que es, el que existo desde siempre. Y Elohim Yahvé aparece en Génesis 2. En Génesis 1 solo aparece Elohim. Y en el 2 aparece Elohim Yahvé. Es muy interesante eso. Entonces yo a veces le he llamado pues el Museo del Artista Yahvé Elohim o Elohim Yahvé. Bueno, vamos a ver un poquito este museo. Vamos a ver algunos cuadros. Fijaros qué interesante. Yo quiero que miréis ahora como si estuvierais en un museo de arte y diseño. Todo lo que vamos a ver es arte y diseño de Dios, porque todo eso lo ha hecho Dios. Y fijaros, estamos hablando de radiolarios, que son unas criaturas muy pequeñas, del tamaño de un grano de arena. Fijaros si estamos hablando de qué tamaño. Y fijaros qué obra de arte tiene eso. Cuando lo ponemos al microscopio, esos granitos de arena, y vemos estas maravillas, es que es increíble. Estos son armazones, es el esqueleto. Evidentemente el animalito ya ha desaparecido. Esto es solo el esqueleto. Y bueno, yo creo que no hace falta saber mucho de arte para apreciar estas estructuras
que Dios ha sido capaz de hacer del tamaño de un grano de arena, pero que son admirables de lo bien hechas que están. Esto para mí es arte. Aquí tenemos en plantas, en las hojas, a mí me gusta mucho cuando está dibujado. No es solamente la forma de la hoja que es bonita, sino que la hoja trae un dibujo. Entonces, fijaros, es muy bonita la estructura de esta hoja, pero mirad el dibujo. Eso es arte también. Fijaros esta hoja. Qué cosa tan bonita, ¿no? Es como si la hoja fuera un lienzo de un pintor y alguien hubiera pintado esas hojas. ¿Mm? También no hace falta que hable mucho de las flores, venimos hablando de las flores ya en dos momentos, pero bueno, la rosa típica, sencilla, pues es una flor de las más buscadas. El martes vais a tener un día muy bonito. Yo creo que ese regalo típico de un libro y una rosa, mira, se me pone la carne de gallina. Yo he estado otras veces en Barcelona en una fecha así, esta vez voy a estar hasta el lunes por un día, casi nada, no voy a poder estar el martes porque tengo que estar en Valencia, pero me ha sabido muy mal porque me encanta ese día, ¿no? Es una fiesta muy bonita, el hecho del libro con la flor. Y bueno, pues la rosa es la típica flor, pero que es encantadora. Si quieres acertar en un regalo con una rosa, aciertas, ¿no? Y bueno, si miráis esta fucsia con ojos de artista, esto es de una elegancia increíble. Fijaros que los pétalos, cómo están, esos estambres, eso está hecho con gusto, esa flor, por poner algún ejemplo. Sabéis que mira, aquí tenemos las famosas orquídeas. Esta es una orquídea, estas ya no. Pero mirad cómo está de dibujado los pétalos. Ahora ya no son las hojas, ahora es el pétalo el que está dibujado. Y eso es dibujo de Dios. Es que yo quisiera que vierais a Dios también como un artista. No solo ha creado una composición, que es la flor, que es muy bonita la composición, sino que además ha dibujado alguno de sus pétalos. Y fijaros aquí los dibujos, mirad las líneas, estas otras en la orquídea. Yo veo arte. Y además pongo en interrogante, arte abstracto, geométrico. Creo que un poquito más adelante vamos a clasificar el arte en figurativo y abstracto. Y es arte abstracto. A Dios le gusta mucho el arte abstracto. ¿Sí? El dibujar con líneas y manchas y colores. Porque yo me he atrevido a seguir un poquito con este tema para tratar de ubicarlo dentro de los tipos de arte humano, para que nos hagamos una idea de cómo es. Perdón, que a veces pulso muy fuerte. Si hablamos de los caparazones de estos moluscos, en este caso gasterópodos de una sola concha, pues no hace falta que os diga que esto es una obra de arte. Mirad este o este. Sí, se nota que Dios, cuando ha creado estas especies, les ha dado hermosura y belleza. Yo por lo menos lo veo así. Estamos haciendo un repasito por el mundo natural para que veáis cómo el arte está en todas partes. En insectos, que os puede gustar o no, porque los insectos tienen muy mala fama y a veces hay gente que lo ve como asquerosos y no sé qué más, pero yo lo siento mucho, pero mirar el decorado de este saltamontes. Esto es un saltamontes, pero mirar qué hermosura de colores. El arte tiene una característica que te puede gustar o no, ¿de acuerdo? Tú puedes mirar un cuadro y decir, oye, qué maravilla, y otro al lado decir, oye, yo ese cuadro ni regalado me lo llevo a casa. El arte tiene eso. A lo mejor esos dibujos no os gusta a alguno, porque a lo mejor le parece que está muy cargado de colores o pero esto es una obra de arte. Mirad cómo está de decorado el saltamontes. Y si miráis estos, mirad qué bonitos son. Sé que son insectos y los insectos, vuelvo a repetirlo, tienen buena fama, pero es que está muy bonito eso. Está muy bien dibujado.
Y eso es dibujo divino. Dios está dibujando ahí. ¿Mm? Ya hemos hecho referencia al mimetismo, pero yo insisto, los insectos palo, que parecen una ramita con patas, aquí tenéis 3 fotografías, para mí es un diseño de Dios. Yo ayer usé la palabra capricho y a lo mejor no es la más acertada, pero los artistas tienen a veces el gusto de hacer cosas que nos llama mucho la atención. Entonces fue Dios capaz de crear unos animalitos que se parecían a ramitas de plantas. ¿Qué pasó cuando entró el pecado? Así lo hablábamos el viernes, ayer. Pues que a estos animalitos, con la entrada del pecado y entrar los depredadores, los carnívoros, pues estos animalitos tienen la ventaja de ser así, porque al estar quietecitos, pues a lo mejor un pájaro que se alimenta de ellos no lo ve o no lo percibe como un animal y lo deja en paz. Pero no, o sea, el evolucionista lo interpreta o lo explica al revés. Estos animalitos son así para escapar de los depredadores y se han hecho así para eso. Pero yo no lo veo de esa manera. Acordaros que hablábamos del hecho, el dato y la interpretación. Y la interpretación, pues bueno, pues es libre. Y a mí me parece que Dios los creó en su aspecto, digamos, artístico, y después, con la entrada del pecado, estos animalitos pues tienen la ventaja de ser así, porque de esa forma burlan a los depredadores. Los insectos hoja, os he puesto también esta diapositiva, esta no, para que veáis dos especies diferentes. Y es una maravilla, parecen hojas, pero vuelvo a repetir, yo creo que Dios en su vena artística pues fue capaz también de decir, voy a hacer unos animalitos que parecen hojas, y eso es una obra artística. Cuando entró el pecado, lo mismo que los insectos palo. Esos insectos hoja, qué bien que son así para escapar de los depredadores. Pero la depredación vino después, el arte vino antes. Bueno, ahí tenéis que ayer alguien me preguntaba que es una maravilla esta mariposa, que es esta. Esto es con las alas abiertas, con las alas plegadas. Y entonces cuando las pliega, pues parece una hoja. Entonces el animalito le viene muy bien con depredadores cerrar las alas, estar quietecita, y el pájaro a lo mejor pasa de lejos pensando que es una hoja. Pero eso viene después, vuelvo a repetir, la obra de arte es anterior, por lo menos así como yo lo veo. Bueno, hablaba de esto, del mimetismo, ya lo expliqué. Esta serpiente del mismo color que el árbol donde está, se camufla perfectamente. Esta araña, que es del mismo color que el núcleo de esta margarita, o esta mantis religiosa, que tiene los colores y formas que se camufla muy bien con una orquídea. Pero todo eso yo lo veo como obras de arte anteriores al pecado. Y vuelvo a repetir, al entrar al pecado, estos animalitos les ha venido muy bien para burlarse de los depredadores o para camuflarse y atacar a sus presas, porque ya son animales carnívoros, que antes no eran. Bueno, yo creo que el arte está anterior a la entrada del pecado. Bueno, los escarabajos escribió alguien, yo leí un libro muy interesante, que no es que fuera creacionista, era evolucionista, todo lo contrario, pero decía que Dios le debió tener mucho apego a los coleópteros. Los coleópteros son los escarabajos. Yo sé que a algunos no les gustan los escarabajos, pero es el grupo de insectos más numeroso. Mariposas hay alrededor de 150.000 especies, pero de escarabajos 300.000 especies, redondeando los numeritos. Entonces, en ese libro que yo leí decía, Dios le debió de tener mucho gusto a los escarabajos porque fue el grupo que más puso su imaginación de tantas formas distintas. Ahora voy a mostrar alguna. Algunas parecen descabelladas. Dice, son esas cosas de artista, que yo veo también en Dios. Alguien decía, bueno, a lo mejor nos parece descabellado hasta que encontremos la función. Eso también es cierto. Puede ser que lo que vemos ahí muy, no sé, curioso, mañana resulta que esa forma tiene una razón de ser. Bueno, en cualquier caso, no deja de tener
un valor artístico. Fijaros qué interesante el escarabajo. El escarabajo tiene, como las mariposas, 4 alas, pero las dos de arriba se han endurecido o están endurecidas y forman un estuche. Entonces, estas 2 alas de abajo las pliega y las guarda debajo de las otras. Estas se llaman élitros y no sirven para volar, solamente sirven que para guardar las alas de abajo, que además las pliega. Muy, muy interesante. Son criaturas muy curiosas. Vamos a ver alguna más. Fijaros qué formas. ¿Mm? Fijaros este escarabajo rinoceronte, yo lo he encontrado muchas veces en la zona de la Albufera. Y esto ya, el ciervo volante, no sé si hay aquí alguien de Galicia, el ciervo volante yo también lo he capturado, lo he visto en Galicia. Esto no, ya el escarabajo Hércules y el jirafa ya son tropicales. Pero fijaros, por ejemplo, el escarabajo jirafa. ¿No parece un extraterrestre o algo así de una película de ciencia ficción? Aquí está el escarabajo, ahí tiene eso que se alarga, cabeza, cuello, y ahí está la cabecita con sus 2 antenas. Es raro, ¿no? Este animalito es bien raro. Esto es una preciosidad. Estos escarabajos son grandes y son muy bonitos. Bueno, yo los veo muy bonitos. A lo mejor vosotros decís, qué horror, ¿no? Pero esto está mostrando arte. O sea, la imaginación de Dios para darle forma a todos estos animales. Y además, vuelvo a repetir, hay tantas especies de escarabajos que por eso ese libro decía, Dios debió tener un apego especial para este grupo zoológico de tanta variedad que tiene este grupo. Bueno, las mariposas es un encanto, creo que no hace falta mucho explicar la maravilla que hay en las alas. Para mí, yo he tratado de afinar el tipo de arte que yo veo en las alas. Las alas están pintadas. Sí, las alas están cubiertas de escamas, unas escamas que son muy interesantes verlas al microscopio y están imbricadas, es decir, como si fueran las tejas de un tejado. Están ordenaditas las escamas y es un puzzle. Es decir, aquí Dios no es como una hoja que está pintada o la flor, el pétalo que está pintado, como hemos visto, sino que esto es un puzzle. De manera que cada escama tiene una partecita del dibujo total y está colocado todo en tal orden que da ese dibujo. Entonces, fijaros, el dibujo, esos ocelos que parecen ojos, ¿m? Y bueno, toda la forma estas son las 2 alas anteriores y estas son las posteriores con esa prolongación que le da una elegancia. ¿Eh? Fijaros qué bonitas son estas. Ahí tenéis el macho y la hembra. El macho siempre, una forma de distinguirlo es porque las antenas son muy plumosas, mientras que las de la hembra no. Bueno, fijaros qué elegancia, tanto el macho como la hembra, qué bonito. Ahí tenéis el dibujito. Y como es un puzzle, para mí eso tiene mucho mérito, porque cada escama tiene una partecita muy chiquitina, microscópica, y se unen y encajan esas partecitas de tal manera que dan el dibujo total, ¿no? Como el típico puzzle. Bueno, simetría, fijaros qué simetría tan exquisita. En esta mariposa se ve como esto es simétrico con esto, y aquí lo veis perfectamente. Dios le encanta, como dije esta mañana, le encanta la simetría y la usa todas las veces que pueda que puede. Y desde luego en las mariposas la simetría se ve por todas partes. Y son muy bonitas, el efecto es muy, muy bonito. Ahora nos vamos a los peces tropicales. Bueno, son los peces típicos de los arrecifes de coral. Esos peces, nos embobamos por horas viéndolos cuando vamos a algún acuario por ahí. No he tenido la posibilidad de hacerlo personalmente en el lugar de los hechos, siempre los he visto en acuarios, pero es una preciosidad los peces de coral, una preciosidad. Y también son puzzles, porque el pez está cubierto de escamas y entonces vosotros veis el conjunto del dibujo
pero si lo miráis con detenimiento veréis que cada escamita colabora como un puzzle, colabora en el total. Y eso para mí tiene mucho mérito, que cada escama nace en el sitio que tiene que nacer para formar el conjunto. Entonces, fijaros qué dibujo, ¿no? Aparte del propio pez, esa elegancia. ¿Ah? Bueno, yo lo veo, es una maravilla. Mirad estos, mirad estos. Yo sé que lo habréis visto cantidad de veces aquí y allá, pero yo quisiera que lo mirarais esta tarde con ojos de crítico de arte. ¿Ah? Y pueden ser más bonitos, más feos, pero la combinación de colores, eh, estas líneas que aparecen por aquí, ¿eh? Sobre el azul de fondo, el amarillo de la cola o este amarillo por arriba, este negro por delante con este azul atrás, de verdad que son obras de arte. Y estos ejemplares, es que, fijaros este, por ejemplo, este pez mandarín, wow, ¿no? Mirad el dibujo que tiene. Y uno puede decir, pues a mí no me gusta. Bueno, sobre el arte no hay nada escrito. Mirad este pez, qué bonito, con esa mancha. Y este es tremendo. O sea, Dios es un artista y uno lo ve en la naturaleza en muchísimos ejemplos. Y aquí tenéis algunos ejemplos. En las ranas, ahí tenéis 4 ejemplos de especies de ranas. Pues mirad cómo están decoloreadas. Las ranas tienen piel desnuda, porque las aves tienen plumas o escamas, los peces y cosas así, pero en este caso es piel desnuda, no hay nada. No es pelo, ni es escamas, ni es plumas, es puro dibujo. Ahí sí que está dibujado. No es tampoco un puzzle, es dibujo. Pues bueno, decimos lo mismo, te gustará o no, pero ahí hay arte, ahí hay arte. Las serpientes, que son animales que les tenemos mucho miedo, porque hay razones para tenerles miedo, porque las hay que te pueden matar. Vamos, no es un juego esto. Pero fijaros qué dibujos. Miradlas, está en foto, nada más que en foto. Pero mirad qué bonito. Mirad esta, por ejemplo, que es precioso esa. Por eso se usan para fabricar la piel, para fabricar bolsos o zapatos y demás, porque eso es un dibujo realmente muy, muy bonito. Lo que pasa es que con el pecado, pues estos animales, pues ahora hacen daño. Es que el pecado ha malogrado mucho la naturaleza y ha cambiado muchos comportamientos animales y animales que debían de ser una maravilla. No os olvidéis que el diablo eligió una serpiente para tentar a Eva. O sea, era un animal bonito. Hoy día no tientas a nadie, ni a Eva, ni a Adán, ni a nadie, lo tientas con una serpiente. O sea, una serpiente que está enroscada en un árbol, no tiendes a ir a ella, porque es peligroso. Pero en aquel entonces no, Eva se acercó y le llamó la atención, la serpiente era hermosísima. Bueno, Elena G. White escribió que la serpiente que tentó a Eva era muy bonita. Entonces son animales que han cambiado su comportamiento, muchos de ellos son depredadores y bueno, pues, pero antes comía fruta. Por eso Lucifer eligió una serpiente como medium para contactar con Eva. Bueno, y cuando vamos a las aves es una maravilla. Cuando vamos a las aves. Ahí tenéis el pavo real. Es increíble. A Darwin le traía muy preocupado las plumas del pavo real, muy preocupado, y escribió sobre eso. Dice, es que no sé, desde mi teoría, ¿cómo puedo explicar el origen de este plumaje del pavo real? ¿Cómo explico yo desde la selección natural o selección sexual, que vamos a hablar esta tarde, el origen de este manto? La cola del pavo real macho, eso es un manto precioso. ¿Cómo explicar el origen de una vestimenta de ese tipo, no? El pato mandarín yo lo encuentro un pato muy bonito. Mirad el conjunto de colores. Es que es una preciosidad. ¿Y qué os parece estas aves? El ave del paraíso, por ejemplo. ¿Mm? Es, es, es elegante. ¿Mm? Bueno, y esta otra también. Mirad aquí.
El faisán es muy bonito. Son muy bonitos los faisanes. Mirar este o este. Fijaros, la cola. Pues eso es arte. A mí que no me vengan con historias. Eso es arte. No lo ha hecho ningún ser humano, pero el autor es un artista con una capacidad de imaginación tremenda. ¿Sabéis cuántas especies hay? Hay más de 1 millón de especies, más de 1 millón de especies. O sea, la imaginación de Dios desborda de la capacidad para la diversidad de formas, de colores, de dibujos. Bueno, y ya llegamos a los mamíferos. Son muy bonitos. Fijaros que la piel, el de un tigre el tigre es ¡fua! El de una jirafa. Son animales muy bonitos. Lo que pasa es que son peligrosos porque el pecado ha entrado en su comportamiento y animales que eran dóciles ahora no lo son. Y entonces, pues la naturaleza es una mezcla de bien y de mal. Pero yo que trato de mirar el origen, pues son animales muy bonitos, que fueron creados con mucho arte, con mucho diseño. Dios además usa patrones. Me encanta esto cuando descubro patrones. Fijaros, el patrón de rayas negras y blancas, ese patrón se ve que a Dios le gusta mucho. Sí, porque fijaros, ahí tenéis la cebra con ese patrón, un pez con ese patrón y una serpiente con ese patrón. Como que es un patrón que le gusta y lo ha repetido en distintas especies. Y eso es una forma de entender un poco a Dios, porque Dios también tiene sus gustos y mirar, que no ha terminado el patrón, lo ha puesto en las alas de una mariposa, que además es de la península ibérica, y hasta en una planta ha puesto el patrón. O sea, le gusta tanto eso de las rayas negras con blancas que lo hemos visto en un montón de especies y hasta en una planta. Bueno, yo veo gustos y bueno. Aquí tenemos el retrato de alguien muy conocido. Entonces el texto dice es una obra pictórica, polímata, renacentista, tal y cual, ¿no? Esto es arte figurativo. Es decir, alguien ha pintado la imagen de una persona y es arte figurativo porque es una figura, de ahí el nombre. Ahí lo tenéis. Representa a una figura real. El autor quiere reflejar la realidad. Es un arte imitativo. Incluso hasta yo me puedo pintar a mí mismo. Me pongo frente a un espejo y entonces o sea, hay pintores. Rembrandt lo vimos que le encantaba o no tenía más remedio, porque en su casa museo de Ámsterdam él tenía academia y formaba a futuros pintores. Y uno de los trabajos que pedía era que se pintaran a sí mismos. Entonces se ponían con un espejo y entonces lo que veían pintaban y era a sí mismo. Y Rembrandt, no sé si tiene tantas copias porque a él le gustó retratarse a sí mismo o que tenía que hacerlo en varias ocasiones para que los alumnos vieran cómo se hacía. El caso es que de Rembrandt tenemos pinturas de varios momentos de edad, así que conocemos muy bien el aspecto físico de Rembrandt a lo largo de los años. Bueno, pues eso es arte figurativo, es un arte realista en el sentido de que está imitando, copiando la realidad. Bueno, bien. Fijaros arte figurativo en la naturaleza. Esto no me digáis, estos son orquídeas. Cualquier parecido, ¿verdad? Pura coincidencia. Esto es una maravilla, es increíble. Fijaros que parece una paloma volando. Y aquí veis que parece un pájaro con la cola y todo. Ahí estaría unida la planta por el pico. ¿Mm? Y bueno, y aquí que parece un papagayo, y aquí que parece un pato, aquí otro pato. Eso es arte figurativo. O sea, Dios es capaz de copiarse a sí mismo y hacer unas flores que tienen aspecto de figuras de su creación. Es como que se copia a sí mismo. Y es arte figurativo esto, aunque sea de la naturaleza. Mirad, mirad ahí. ¿Eh? Tiene hasta golpes de humor, ¿no?
Porque estos son flores, ¿eh? Son flores. Estamos hablando de vegetales. Mirad la cara de un monito, parecen monitos, ¿eh? Pues fijaros cuántas caras diferentes es. O sea, ahí Dios pues le ha gustado. Dice, mira, esta planta le voy a dar este aspecto. Y lo voy a dibujar de tal manera que son los ojos, la boca, la cara. Es que es tremendo el arte figurativo en la naturaleza. ¿Y aquí qué decís? ¿Eh? Estos señores, no hace falta que explique más, ¿verdad? ¿Y estos corazones? ¿Eh? ¿Y estos labios, además rojos? Es interesante todo esto. Es decir, ahí el creador se ha explayado en su arte figurativo, copiándose a sí mismo. Y bueno, es interesante. Eso todos son vegetales, es plantas, son flores. Bueno, ahora nos vamos a otro arte, que es el arte abstracto. Bueno, hay toda una historia que no voy a contar, pero aquí tenéis algunos cuadros de arte abstracto, con estilos un poquito diferentes, pero no deja de ser arte abstracto. El arte abstracto ya no copia la realidad, sino que usa las formas, los colores, las rayas, para dibujar un cuadro que estéticamente llame la atención. Yo creo que cualquiera de los dos cuadros llama la atención, pero ya no está imitando una figura, ya no está copiando a alguien o un paisaje, un árbol, unas flores. Bueno, ¿y esto será arte abstracto? Claro que sí, mirad las alas, mirad cómo están dibujadas. Esta es una mariposa que tuve el privilegio de verla el viernes, en donde estamos alojados. Me llamó la atención porque es una mariposa que cada vez es más rara de ver y me dio mucha alegría ver que todavía andan por ahí. Esta la tengo yo en mi ordenador como pantalla, ¿no? Y la miro muchas veces para tratar de interpretarla, para tratar de entenderla. Igual que alguien se pone a mirar cuadros abstractos en un museo. Y fijaros las combinaciones de manchas amarillas, negras. Mirad aquí al ladito, ¿no? Estas manchas de ese color termina elegantemente con esas colas y ese ocelo tan característico. Bueno, esto es un dibujo. ¿Y qué os parece esta especie? Wow, ¿no? Fijaros el dibujo, las formas de las alas, los dibujos, este borde de las alas posteriores y anteriores también, los dibujos. Es decir, yo cuando veo las mariposas estoy viendo a Dios dibujando, porque estos son dibujos, pero además dibujos, ya os he hablado, que son escamita a escamita, es un puzzle. Eso para mí tiene mucho mérito, que cada escama nazca en el punto que debe estar para que se forme el cuadro. Bueno, ¿y qué me decís de estas mariposas? Estas son las alas, están plegadas, pero fijaros en este dibujo, con este zigzag. Mirad esta con los ocelos. Bueno, o esta, fijaros qué bonita. Yo las veo muy elegantes, muy bonitas. Si yo le sacara la forma del ala, de forma que no percibierais que es el ala, y solo mostrara parte del ala, podría presentarla perfectamente como cuadros abstractos y os gustaría más o menos, pero colaría como cuadros abstractos. Y además muchas veces es abstracto geométrico, que es una variedad de abstracto. Bueno, y no es abstracto los peces, por eso lo saco de nuevo. Mirar bien los dibujos. Fijaros esto. Estas rayas que se encuentran con estas rayas con las que rompe, o estas líneas, yo lo veo algo grandioso, ¿no? Esto es el arte divino. Esto, para mí no lo ha hecho la naturaleza por azar. Esto es un dibujo de parte de Dios. Ahí yo veo a Dios como dibujante.
Y le gusta mucho el arte abstracto porque hay muchísimas variedades, muchas especies así. Mirad este, ¿qué os parece? Los dibujos. ¿Ah? Mirad este, esto es tremendo este. Pues es arte, arte divino, Dios como artista. Lo que pasa es que nos han mentalizado tanto desde la escuela. Los que han tenido la suerte de ir a escuelas adventistas tienen una visión diferente. Pero los que se han formado en institutos y en universidades con el trasfondo de la teoría de la evolución, cuando ven estas cosas lo ven de otra manera, como hablábamos ayer. ¿Sí? Es decir, está el hecho, el dato y la interpretación, pero la interpretación depende de si eres evolucionista o creacionista, por ejemplo, que ya lo interpretas de una manera o de otra. Bueno, cuando el diseño es un arte, ¿recordáis que hablábamos de arte utilitario esta mañana? El arte utilitario es belleza que sirve. ¿Sí? Esto no son frases mías, es así como se cataloga. Belleza que sirve. Es bonito, pero al mismo tiempo es útil. Esa mezcla que hablábamos de arte y de diseño. Bueno, pues vamos, aquí tenéis unos vasos, me llamó mucho la atención, porque son vasos normales y corrientes, de plástico, no son muy grandes, pero fijaros qué dibujo, eso es arte abstracto. Y son muy bonitos. Bueno, yo a mí es que el arte abstracto tengo que reconocer que me gusta mucho. Pero están muy bien decorados y es un vaso normal y corriente, pues a lo mejor de un yogur o alguna cosa así. Pero es belleza que sirve. Es un vaso normalito y corriente para tomarte no sé qué, pero está decorado tan fino que es belleza. O sea, ahí tienes los tres componentes, ¿no? Por un lado tienes el funcional, que es un vaso que permite que tenga un contenido, ¿no? Tiene el tema este del adorno, de la belleza, y por otro lado hay un mensaje, que hay un mensaje también ahí. Esto pues simplemente es un mueble, pero mirad cómo está de decorado, ¿eh? Belleza que sirve. Así es toda la naturaleza. No hay cuadros que tú dices, ¿y esto para qué? Fijaros, aquí vamos a poner un ejemplo. Tenemos una mariposa, hemos visto ya varias. Las alas, ¿para qué les sirven a la mariposa? Para volar. Esa ya tenéis la parte funcional, componente funcional. ¿Y cuál es el componente estético? Pues que está adornado de una manera pues muy bonita. Yo por lo menos las mariposas las veo muy bonitas. ¿Mm? Y ahí hay un mensaje también. Lo que pasa es que hay que sentarse para interpretar, porque un cuadro, hay quien se ve un museo en media hora y hay otros que no salen de un cuadro en no sé cuánto tiempo, que tratan de apreciar el artista que, por qué ha puesto las rayas así, los colores, los contrastes. Entonces yo creo que cada especie es para sentarse a interpretar. Bueno, ahí tenéis un papagayo, pues que las alas, ¿para qué van a ser? Pues para volar, pero están decoradas y son bonitas. Yo veo esas alas abiertas, una preciosidad. El otro día me llevé mucha alegría en una librería porque vi una guía de aves, la primera que veo, con las alas, todas las aves están con las alas extendidas y se ven desde abajo y se ven desde arriba. Yo siempre he visto guías, pero con las alas plegadas, pero nunca había visto una guía con las alas extendidas. Eso es, cada página casi es un O, ¿no? Wow, ¿no? Wow, wow. Porque es una belleza cuando es, o sea, Dios cuando hizo estos animales no los creó solo bonitos con las alas plegadas, sino cuando se ponen a volar y extienden las alas, fijaros ese papagayo, qué bonito, ese juego de colores en las plumas. Bueno, es belleza que sirve. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una consideración ya más filosófica. De hecho, son filósofos los que voy a mencionar. No se considera arte lo que habéis visto por no tener autor. Os voy a poner a dos o tres autores. Uno de ellos es este. Fijaros ya solo cómo se llama, filosofía del medio ambiente. Y él dice que no se puede hablar de estética de la naturaleza
porque el juicio estético incluye una referencia a su creador, un artista. Y la naturaleza, al no tener autor, no puede ser el objeto de una apreciación estética. Está basándose, evidentemente, en la teoría de la evolución. El evolucionista, ¿cómo te explica esto? Pues te lo explica desde un punto de vista de selección natural o selección sexual, pero finalmente pues son golpes de suerte que la selección selecciona y no tiene autor, no hay un creador. ¿Ok? A todo caso, si hay un creador, sería la propia selección natural. Entonces, como la naturaleza no se le reconoce ningún autor material, personal, no un ente como hace el panteísmo, no un principio energético que todo lo puede, no, no. Estamos hablando de un autor con carne y hueso, entre comillas, personal, individual, diferente. Como no se le reconoce autor ninguno, pues todas estas preciosidades que hemos visto así un poquito de pasada esta tarde, pues no se clasifican como arte. Es decir, para que algo sea arte, tiene que tener un autor. Tú no puedes presentar algo que simplemente es un conjunto de manchas porque se ha roto no sé qué recipientes de pintura y han embrollado aquello. No, no, tiene que haber un autor que de manera voluntaria ha querido pintar aquello. Sí, es que esto es muy importante. Entonces, cuando tú hablas con un filósofo de la naturaleza o con un crítico de arte, que al fin y al cabo tiene mucho también de filósofo, te va a decir que no puede aceptar que haya arte en la naturaleza, que eso no es arte. Y como la teoría de la evolución también trata de explicar esto, como lo voy a hacer dentro de un momentito, pues entonces no reconoce arte en esto, porque no tiene autor. Pero claro, para un creacionista sí tiene autor, claro que sí. Eso es nuestro punto de vista, pero interpretar podemos, somos libres para interpretar. Parece que solo los científicos evolucionistas tienen el derecho de interpretar. Yo muchas veces con más de uno le he dicho, oye, que yo soy libre también de interpretar, o es que la única interpretación es la tuya. No os olvidéis que la naturaleza que nos enseñan en los documentales o en los libros está pasada por el filtro evolucionista. Entonces son los evolucionistas los que interpretan la naturaleza. Es como un campo que ha sido conquistado por la evolución. Y entonces el evolucionista interpreta, solo el evolucionista interpreta la naturaleza. Pero yo a más de uno le he dicho, que la interpretación es subjetiva. Tú estás viendo el mismo dato que yo, pero a mí me parece que eso es una obra de arte. Tú dices, no puede ser una obra de arte porque no tiene autor. Bueno, eso es tu punto de vista. ¿Me explico? A veces los cristianos somos muy acomplejados en esto, que parece que solo un naturalista o un científico evolucionista tiene el derecho de interpretar. Yo también puedo interpretar, soy libre para eso. Bueno, vamos a ver otro autor. La apreciación estética de la naturaleza, filósofo. Para este señor, pues dado que el mundo natural no es artefacto de nadie, dado que no tiene autor, porque también es evolucionista, un objeto no producido intencionalmente rechaza la idea de apreciar la naturaleza como si fuera arte. O sea, yo no puedo aceptar que es arte porque no tiene autor. Es la misma historia de la anterior. Pero claro, nosotros sí que sabemos que tiene autor. Nosotros pensamos que hay un Dios que ha creado todo eso y que es un artista. Y por lo tanto yo sí puedo aceptar que es arte, porque tiene autor. ¿Me explico? Es cuestión de interpretación. Por eso yo ayer terminé con unas diapositivas que decía, la orquídea, ¿por creación o por evolución? ¿No? Es decir, finalmente cuando yo veo una orquídea, que ¿es una evidencia de qué? ¿De creación o de evolución? Pues depende. ¿De qué depende? Del punto de vista de cada uno. Si yo soy materialista, ateo, lo veo de una forma, y si soy teísta y creo que hay un autor, pues lo veo de otra. Finalmente es cosa de interpretación. Bueno, tenemos el mismo ejemplo con el libro de la naturaleza. ¿Recordáis? Esta mañana hemos hablado de dos libros. Está el libro de la naturaleza, pero está el libro también de la Biblia. ¿Cuál es el problema del libro de la Biblia? ¿Por qué no hay una sola religión? ¿Por qué no hay una sola religión basada en la Biblia? ¿Por qué hay tantas religiones basadas en la Biblia?
empezando por el judaísmo y después dentro del protestantismo, anda que no hay iglesias. ¿Cuál es la diferencia entre todos? ¿Está en la Biblia la diferencia? Es que cuando te paseas por esas iglesias, todas están basadas en la Biblia. No, no, nuestra iglesia está basada en la Biblia. Vas a otra iglesia basada en la Biblia, basada en la Biblia. Bueno, entonces, ¿por qué no nos unimos todos los cristianos y hacemos una sola iglesia? Que finalmente el ecumenismo es lo que trata de hacer. ¿Por qué no lo hacemos? Por causa de la interpretación. Lo que nos separa es la interpretación. La Biblia es la misma para todos. Todas la aceptan y te paseas por las religiones. Cualquier religión cristiana está basada en la Biblia. Pero ¿por qué no formamos una sola iglesia? Porque la interpretación es lo que nos separa. La interpretación no es un juego de niños, es la causa de las disensiones entre unos y otros. Y con la naturaleza pasa igual que con la Biblia. Bueno, vamos aquí a otro autor, un tercero, para que veáis que hay diferentes opiniones. Como veis, son autores y libros diferentes, pero filósofos. Vemos las obras de la naturaleza como si fueran obras de arte. Mirad lo que dice este autor. Pero eso, desde luego, es improbable. Las obras de arte expresan ideas y emociones, lo hemos dicho esta tarde. Transmiten deliberadamente un significado, lo hemos leído esta mañana. En cambio, esperar de los objetos naturales que hagan algo parecido supone no entenderlos. O sea, tú no puedes aplicar a la naturaleza lo que aplicas a las obras de arte humanas. El tipo de significado que encontramos en la naturaleza cuando contemplamos su belleza, como acabamos de ver, es imposible que tenga mucho que ver con el tipo de sentido que se nos presenta en el arte, donde cada detalle están saturados de intencionalidad e inspirados por una idea artística. Este se explaya más que los otros autores. Es decir, yo no puedo aceptar a la naturaleza como una obra de arte porque no hay una intención deliberada por un autor que ha querido hacerlo así. Pero eso está basándose siempre en la teoría de la evolución. La teoría de evolución, no os olvidéis que ha quitado a Dios de los dos libros. No lo olvidéis. Esta mañana os hablaba de la metáfora de los dos libros. La metáfora de los dos libros te dice que Dios se revela en los dos libros. Y la teoría de la evolución te sacó a Dios del libro de la naturaleza. Ya no hace falta Dios, ya la podemos explicar sin Dios. Pero como consecuencia de eso entró el método histórico crítico que quitó a Dios de la Biblia. Y la Biblia la ha transformado en un libro normal y corriente, escrito por una serie de señores a lo largo del tiempo, pero que no aceptan los milagros ni la intervención de ningún elemento sobrenatural. Por ejemplo, Génesis 1 al 11 es una colección de mitos y leyendas. De verdad que ha sacado a Dios de los dos libros. La metáfora te dice que Dios se revela a través de esos dos libros y por culpa de todas estas teorías, Dios ha desaparecido de los dos libros. Es que es increíble. Claro, entonces estos filósofos de la naturaleza, críticos de arte incluso, te están diciendo, es que yo no puedo aceptar que la naturaleza sea arte porque un elemento básico es que haya un autor. Y en la naturaleza no hay autor. Claro, en base a la teoría de la evolución. Bueno, ¿quién decide qué es arte y qué no es? ¿Quién lo decide? Pues los representantes del mundo del arte, así de fácil. Son los que otorgan la concesión de estatus de obra de arte a un artefacto en base a ciertas razones que lo justifiquen. Esta concesión es necesaria, esencial, para que algo sea una obra de arte. O sea, el mundo del arte, que está formado por los críticos del arte, que están formados por los propios artistas, público muy metido en arte, etcétera, son los que finalmente deciden si eso es arte o no. Y si todos ellos son evolucionistas o aceptan la teoría de la evolución, ninguno de ellos va a aceptar que es arte. Le puedes presentar una mariposa o un escarabajo o yo qué sé, el tigre. No te va a reconocer que eso es arte. Porque ellos son los que deciden qué es arte y qué no es. Y como sus creencias le llevan para otra parte, nunca van a ver con ojos de arte a estas obras. Y este autor me gusta porque al menos se plantea una cosa muy interesante. Mirad lo que dice. En el caso del arte humano,
generalmente sabemos qué y cómo apreciar, como crítico del arte. Es decir, yo ante una obra de arte humana sé que debo criticar, o sea, en qué detalles me tengo que figurar, cómo tengo que analizarlo, en qué aspectos, etcétera. Pero mirad lo que dice, ya que proviene del hecho de que las obras de arte humana son nuestras propias creaciones, o sea, que entendemos un poco de qué va. Dice, pero, me encantan los peros, ¿eh? Como la naturaleza no es nuestra creación, se debe buscar un modelo de apreciación estética de la naturaleza que nos indicara qué debe ser apreciado. O sea, en el supuesto que tratáramos a la naturaleza como obra de arte, no sabemos cómo hacerlo. O sea, yo puedo, como crítico de arte, yo puedo meterme con las pinturas humanas y analizarlas y hacer una serie de objeciones o alabanzas o análisis, porque sé un poquito cómo funciona la mente humana y cómo es la obra de arte. Pero cuando me meto en la naturaleza estoy perdido. No sé, si yo quisiera hacer crítica de arte con la naturaleza, pues no sabría cómo hacerlo. ¿En qué me fijo? ¿En qué detalles? ¿Cómo lo analizo? ¿Mm? Por lo menos este autor se plantea eso, que a mí me encantó cuando lo leí. Fijaros esto, no es sorprendente que mientras que los estantes de las bibliotecas se comban bajo el peso de la crítica del arte, y 100 tentativas más de dar sentido a nuestra herencia artística y descifrar los mensajes que contiene, los estantes dedicados a la belleza natural están vacíos o no existen. Es decir, no hay nadie que se meta con la crítica natural porque no saben qué hacer con eso. Cuando ven esos peces tropicales o las alas de las mariposas y todo esto, pues, ¿cómo analizamos eso? No son nuestros dibujos, ni nuestras pinturas, ni nuestros diseños. Entonces, al hacer una crítica de arte, pues no sabemos, no sabemos cómo hacerlo. Bueno, fijaros qué interesante. La crítica no encuentra asidero donde no existe un arte al que agarrarse. Porque este autor ya hemos leído de él. ¿Veis el problema? No sé cuántos han oído hablar del diseño inteligente. El viernes hablamos un poquito, una diapositiva de diseño inteligente. La ciencia acepta el diseño excepcional. Las criaturas están muy bien hechas, ingeniosamente bien elaboradas. Acepta el arte, pero no acepta un artista ni un ingeniero. Por lo tanto, reconoce que esto es una belleza, pero no le puede llamar arte por lo que acabamos de leer. Y esto es diseño, está muy bien hecho, pero no puedo reconocerlo como diseño porque no tiene tampoco diseñador. O sea, reconozco que hay diseño y reconozco que hay arte, pero no puedo llamar ni arte ni diseño porque me falta el creador. Y para definirlo como diseño y arte necesito una mente que lo haya pensado y hecho. O sea que están viendo evidencias de arte y diseño, pero no lo pueden llamar así porque les falta un diseñador o un artista. Y como la teoría de la evolución ha sacado a ese diseñador y artista de la naturaleza, pues yo he leído bastantes cosas sobre esto y hay autores que no saben qué hacer. Porque por un lado reconocen el diseño, reconocen el arte, pero no pueden llamarle así porque les está faltando un creador. Y a ver quién es el guapo que dice que el creador es Dios. Se lo comen. Es como que Dios está prohibido citarlo ahora en medios de ciencia. Y ahí estamos con este asunto. Bueno, ¿qué llevamos? ¿Desde qué hora? Ya son las 6:30. Empezamos a las 5:30, ¿no? Un poquito más tarde. Me meto un poco más porque esto es inacabable, ¿vale? Esto es como una sinfonía inacabada. Hay tanto que decir sobre el arte. Yo, si queréis, me alargo unos minutitos y si veis que la cosa, pues simplemente que me digáis, yo no me ofende. Oye, ya, pues ya, ahí paramos. Bueno, la estética del dimorfismo sexual me parece que es una cosa muy interesante. Ve,
El dimorfismo sexual es lo que nos diferencia a machos de hembras. Y entonces, para hacerlo así cortito, pues fijaros, ahí tenemos que hay un dimorfismo sexual bien marcado. El macho es más grande, por ejemplo, que la hembra, el macho es más guapo que la hembra, ¿m? O macho y hembra son iguales, iguales de tamaño, igual de color, y como los genitales de las aves son internos, mirando el ave por fuera no sabe si es macho o hembra. En el caso de los mamíferos lo puedes resolver, pero en el caso de las aves no hay forma de saber si es macho o hembra. Tienes que esperar que venga la época de celo y uno actúa de macho, el otro la hembra, entonces ya sabes quién es quién. Pero son igualitos, igualitos los dos. Bueno, y luego está el tercer grupo, donde ella es la grande y él es el pequeño. Estos son jacanas, donde la hembra es, como veis, el dibujo no está exagerado, la hembra es bastante más grande que el macho. Entonces tenéis los tres casos, donde él es más guapo y más grande, donde son iguales y donde ella es más grande. En el caso de la mantis religiosa, para mí son mis héroes, porque para conseguir reproducirse se juegan la vida. Sí, 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 se la juegan, porque ella no tiene problema, tiene muchísima más fuerza, tiene más corpulencia y de un manotazo le puede sacar la cabeza y se la come. Así como os lo cuento. Entonces él se acerca de aquella manera, tiene que usar toda la inteligencia que puede para ver cómo puede reproducirse sin que la vida acabe allí. Y bueno, y en el caso de hombre y mujer, pues hombre y mujer, pues hay dimorfismo. El hombre de promedio es un poco más alto que la mujer, unos 10 centímetros más o menos de promedio. Hay mujeres muy altas y hombres muy bajitos, pero el promedio más o menos es favorable al hombre en unos 10 centímetros. Y luego algunas otras características que nos diferencian. Así que en nuestra especie también hay dimorfismo. Bueno, vamos a poner algunas fotografías, porque eso es un esquema, dibujo. Pues aquí tenéis el caso de estas arañas, que esa grandota es ella, ¿sí? Y este es él, que es más pequeño. Y aquí tenemos el caso de la mantis, que ella es la grandota y él es el pequeño. O sea que en estas especies, ellas son las grandes e incluso las guapas, porque tienen ciertos dibujos y demás que ellos no tienen. Eso es para que veáis que hay de todo en la naturaleza. Aquí el macho es el grande, la hembra más pequeña, y el macho tiene esa especie de astas muy especiales que usan mucho para pelearse entre machos. Ya vamos a hablar de las peleas. Eh, yo tengo experiencias con el Lucanus cervus en Galicia, porque hemos ido mucho a Galicia en verano. En Valencia el verano se pone insoportable de calor y íbamos hasta allí y bueno, hemos paseado por bosques y demás entonces era fácil de encontrar. Y tú te pones un escarabajo de estos, Lucanus cervus, ahí en el brazo, macho, y otro macho ahí, en cuanto se ven, se arma ahí una pelea entre los dos y uno de ellos trata de tirar del brazo al otro para sacarlo de ahí. Nada más verse. No se conocían de nada. A lo mejor uno lo encontramos aquí y el otro vete a saber dónde, pero nada más verse a pelear. Eso no pasa con dos hembras. Juntas dos hembras y pueden estar en el brazo juntas y ahí no pasa nada. Ahora vamos a hablar un poquito de todo esto. Bueno, aquí tenéis las jacanas, donde ella es la grandota y él es más pequeño. Aquí tenéis ejemplos en que los dos son iguales, iguales de tamaño y el mismo color. Aquí tenéis estos loros grises que no hay manera de saber quién es quién. Son prácticamente iguales. Los guacamayos, las palomas que os he hablado antes, fijaros que son del mismo tamaño, tienen el mismo dibujo, los dos. Entonces, como que el creador ha querido hacer de todo. Unas especies donde ella es más grande y más bonita y otras donde él es el grande y el bonito y otras que son iguales. Bueno, aquí tenéis el urogallo, este es el macho, la hembra. Vamos a ver simplemente ejemplos. El combatiente, mirad qué guapetón él. ¿Eh?
Y además estas plumas del cuello las estiran y parece un girasol con la cabeza en el centro y se ponen muy, muy así delante de una hembra, ¿no? Para que vean lo guapos que son. No, ahora veréis, hay una sorpresa, por lo menos fue para mí cuando lo descubrí, que no lo descubrí yo, simplemente lo leí en algún sitio. Aquí tenéis el saltarín, es muy bonito con esta cola, ella es ya de un color más común. ¿M? ¿Por qué Dios habrá hecho estas diferencias? ¿M? ¿Por qué no los hace a todos igual de guapos? Ya está, igual de grandes, igual de guapos. ¿Por qué el dimorfismo sexual? Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Por qué él y ella tienen que ser? El dimorfismo sexual no tiene nada que ver con el aparato reproductor. El aparato reproductor son características primarias. El dimorfismo es secundario, no hace falta para la reproducción. La prueba está es que ahí veis que puede haber ejemplos de ella grande y él pequeño, grande él, pequeña ella, y pueden ser iguales. Es que el dimorfismo sexual no cuenta para eso. La reproducción no peligra con eso. Los aparatos reproductores son lo importante para la reproducción. Y en este caso son caracteres secundarios, le llamamos los biólogos. Si están, bien, y si no están, pues también. O sea, entonces, ¿por qué habrá hecho eso el creador? ¿Por qué habrá vestido uno de los dos más guapo que el otro, o más corpulento, más grande? Bueno, ahí tenéis los patos. Pues ahí tenéis el pato macho, pues es muy bonito. La hembra yo no la encuentro fea, ¿de acuerdo? Pero claro, no destaca tanto como el macho. Y aquí los tenéis fuera del agua. Hay un dimorfismo claro entre el macho y la hembra. Y luego hemos visto antes el pato mandarín. El macho pues es muy bonito y la hembra no tanto. O sea, es que está claro que el creador ha querido al macho, en estos casos en que el macho es el bonito, pues vestirlo con toda elegancia, muy atractivo, y ella pues colores pues más marroncitos, más grises. ¿M? Bueno, y el pavo real, pues ahí tenéis la pava. ¿Eh? Esa es la pava y este es el pavo. Pues no hace falta que explique mucho. Es tremendo el macho, lo elegante, el plumaje que tiene, esa especie de manto que hemos visto en esa foto que he mostrado antes. Y luego ya mamíferos, Dios otorga al macho una serie de ornamentos muy interesantes, como pueden ser estos cuernos, que no tiene ella. ¿Mm? En cambio, Dios lo dota a él de estas características. Vamos a ver varios ejemplos. En el ciervo axis, ¿veis esta cornamenta que no tiene ella? Esta cornamenta que tiene él, pero no tiene ella. Y eso ocurre muchas veces. Y a mí me llama la atención, ¿por qué habrá hecho eso el creador? ¿Habrá diferenciado a ellos y a ellas? Bueno, todo el mundo conoce el caso del león y la leona como marca quién es quién. ¿Mm? Y en primates es igual. Este es el macho y esta es la hembra. Este es el macho, un gorila, y esta es la hembra. La corpulencia y algunas características anatómicas de la cabeza. Y claro, los biólogos nos hacemos muchas preguntas, somos muy preguntones. La mayoría de las cosas que nos preguntamos no las respondemos porque es muy complicado decir por qué es así. Y la especie humana, ¿no? Pues hay un dimorfismo entre los dos, eso es evidente. Hay características que se ven en él que no están en ella y al revés. Y entonces Dios, pero esto es una rareza. Esto sí que es raro. O sea, el elemento femenino es el guapo de la especie humana o la guapa de la especie humana. Lo hemos visto, aunque hay de los tres casos, ya lo hemos visto, que hay tres casos, la mayoría, el macho es el guapo y la hembra es la menos guapa. La mayoría. Pero cuando llega a la especie humana, esto cambia. Y ella es la guapa y el hombre pues no es tanto. ¿Sí? Y los biólogos se lo preguntan por qué en la especie humana se ha cambiado eso, ¿no? Como que hay más de uno que le gustaría ser como el pato mandarino o el pavo real, ¿no? Y tener ahí, wow. Pero a las mujeres Dios os ha hecho la guapa, ¿no? De la pareja. Bueno, ¿por qué?
Bueno, vamos a hablar de unos pajaritos muy interesantes. Son los tilonorrincos. Hay quien les llama pergoleros, porque es algo increíble. Es algo increíble. Los animalitos son artistas, artistas. No solamente los humanos hacen arte, sino que aquí tenéis una especie, bueno, una especie no, varias especies, es un grupo que son artistas. Vamos a verlo. Mirad, construye el macho, solamente el macho, construye una pérgola que se llama. Y las hay muy sencillas, como las tenéis aquí. Puede ser una auténtica choza, que recuerda mucho estas chozas africanas. Puede ser simplemente un área. Puede haber dos columnas con un palo que la cruza. Bueno, ahí tenéis distintas construcciones, estructuras que fabrican los machos. Y vais a ver más cosas. Mirad, aquí tenéis a un pergolero macho que ha hecho todo esto. Pensad que los animalitos solo tienen el pico para trabajar. No es como nosotros que tenemos unas manos que podemos hacer muchas cosas. Estos animalitos no tienen muchas posibilidades para hacer. Entonces esos trabajos cuestan mucho. Entonces, el pergolero macho hace esto y lo adorna. Aquí, por ejemplo, está trayendo unas flores rojas porque trata de buscar que haya una coherencia. Es un artista, es decir, no solo fabrica la pérgola, sino que la adorna. Y para adornarlo es un artista. Ahora lo vais a ver. Es decir, trata de buscar que aquello sea estético. ¿Y para qué hace eso? Para la hembra. Todo eso lo está haciendo para ella. Ella todavía no ha aparecido. Ahora os diré lo que pasa cuando aparece. Y aquí lo tenéis a uno de ellos que ha ido viaje por viaje, ha ido trayendo flores rojas. Por aquí se ve un cacharro de plástico. Aquí se ve un cepillo de dientes. Es decir, este pájaro, cuando los investigadores se descuidan, va a la tienda de ellos y sacan lo que les parece que puede impactar a la hembra. ¿Recordáis lo que os conté del pingüino, no? Es decir, se encontró con aquel cristalito que brilla mucho, erosionado por el mar, y le pareció que eso era, ¡guau!, el no va más. Es decir, aunque sean objetos nuestros, pero el animalito lo que quiere es impresionarla a ella. Y entonces no solamente fabrica la pérgola, que puede ser sencillita como esta o más complicada, como vamos a ver, pero no se conforma con hacer la pérgola, sino que la adorna. Y ahí es donde entra el arte en estos animalitos, porque son auténticos artistas. Y cada individuo tiene sus arreglos, ¿eh? No creáis que todos hacen lo mismo, como el canto de los pájaros, que todos los individuos de la misma especie cantan igual. No, 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 cada individuo tiene sus arreglos florales, florales o no, y con mucho cuidado los pone aquí, los pone allá para que tengan un buen aspecto. Mirad, aquí tenemos otro. Aquí tenéis la hembra, esto es la pérgola que ha construido, este es el macho, y ahora viene una hembra de visita a ver cómo es la pérgola y cómo la ha adornado. Es como si estuviera visitando un museo a ver cómo está aquello. Mirad la de caracoles que ha juntado aquí el caballero, del mismo color, porque entiende que es mejor que no poner de distintos colores. Para este individuo, ponerlo todo de un mismo color le parece que es cosa buena. Y cuando llega la hembra, aquí tenéis en el pico uno de los caparazones de caracol para enseñarle, por si no se ha dado cuenta. Es como que le dice, ¿ves esto? Y ella va mirando, ves que mira, no pasa así, sino que mira y observa ahí, como alguien que está visitando un museo. Mirar esto es increíble. Mirar qué pérgola, los hay más trabajadores que otros y más creativos. Fijaros, fijaros que eso es una cabaña. Esto ya no son dos grupos ahí de hierba que ha puesto a cada lado como si fueran columnas y fabrican un pasillo y se mete por el pasillo. Esto ya es todo una choza. Fijaros. Y mirar la decoración, que eso es imperdible. Ha clasificado por colores. Aquí ha puesto todos los de este color. Aquí estos los ha ido poniendo en sitios distintos. Mirad qué arregladito. Los de este color aquí, los de este aquí.
en montoncitos. Los investigadores, aprovechando que el pájaro hace no sé cuántos viajes trayendo todo ese tipo de cosas, pues los ha cambiado de sitio. ¿Sí? Y entonces las florecitas, los caracolitos que estaban ahí, los investigadores se lo ponen en otro sitio. ¿Sabéis qué hace? Lo saca y lo pone donde estaba. No le gusta así. Tienen su personalidad. O sea, donde los puso es donde él cree que deben estar. Es que es exquisito. A mí me parece eso que es impresionante. Pero lo más impresionante es que todo eso lo hace para que cuando llegue la hembra le guste tanto que lo acepte a él como pareja. Ella no se examina, él sí. Ella viene de visitante y evalúa, es la evaluadora. Y mira aquello. Si no le ha gustado, vuela y se va y si te he visto no me acuerdo. Y cuando la hembra se va, normalmente él se mete con los adornos y los cambia de sitio, a veces tira unos y trae otros nuevos, como hacía el pingüino. Entiende que aquello no ha dado resultado y entonces aquello hay que cambiarlo. Pero son auténticos artistas. Nosotros nos sonreímos porque es un animalito y hace pues aquello, pero eso es arte. Hoy un investigador sí que acepta que eso es arte porque está hecho por una mente, aunque sea una mente de un animal. Como lo ha hecho un pajarito, pues eso es arte. Y así lo explican. Es decir, ¿por qué hay tantas especies donde ellos son los guapos y ellas no lo son tanto? Por ellas. Ellas son las que han creado ese dimorfismo sexual favorable al macho, porque ellas tienen como una especie de sentido artístico, así lo dicen no estoy diciendo nada de mi cosecha, tienen como una especie de sentido, de sensibilidad, de percepción, de sentido artístico, y les gustan los machos que tengan buena presencia, que tienen buenos dibujos, que tengan buen plumaje, y si son más grandes que ellas, mejor, en la mayor parte de los casos. Son ellas las que seleccionan, no os olvidéis. Ellos se presentan muy chulos, muy así, hacen exhibiciones, hay algunos que cantan. Bueno, y a ellas les gusta o no. Pero ¿sabéis lo interesante? Que ellos aceptan el no como respuesta. No coaccionan a la hembra ni la presionan, a pesar de que son más grandes, que a lo mejor lo podrían hacer, sino que dejan a la hembra en libertad para que ella elija y seleccione. Y si ella le ha dicho que no, acepta ese no, entiende que no ha estado acertado y va a intentarlo a la próxima. Pero no se queda sin hacer nada. De esto no ha gustado, pues aquí hay que hacer otra cosa. Y es capaz de crear y buscar la manera de hacerlo de otro modo. Entonces los evolucionistas dicen que el dimorfismo sexual es por causa de la selección de pareja. Es decir, en esa especie hay libertad de elección y entonces el resultado es que cada vez pues, son los animalitos fruto de la selección de la hembra, en general digo la hembra porque es la mayor parte de los casos, el resultado es unos machos cada vez más bonitos y más grandes, porque ella los quiere así. Claro, nosotros no creemos en la evolución. Yo creo que Dios lo ha hecho así, pero Dios ha hecho que sea ella la que seleccione el macho con el que quiere tener sus hijos. Lo voy a explicar mejor. En general, las hembras son las que más invierten en reproducción, más que ellos. Por ejemplo, son las que fabrican el huevo, ¿no? Eso es inversión, que hay que hacerlo. Muchas de ellas son las que incuban después y dan de comer a los que salen, a los bebés, a los pollitos. Entonces, como ellas invierten tanto en la reproducción, no solamente en tener a los hijos, sino además en cuidarlos, defenderlos y educarlos, entonces es como que ella elija qué pareja quiere. Hay mucho que se ha escrito sobre eso, porque en zoología hay un avance tremendo en comportamiento animal. Y han descubierto, para un evolucionista, nosotros tendremos que buscar otra explicación, han descubierto que ellas son las causantes del dimorfismo sexual. ¿Por qué en el Filonorrinco iba el macho a aceptar ese examen? ¿No? ¿Por qué el macho acepta
tener que montar todo eso que estáis viendo. ¿Vosotros sabéis los viajes que hay detrás de este montoncito? Que es un pico, no lo olvidéis, y el pájaro no es muy grande. ¿Cuántos viajes ha hecho para hacer eso? O sea, eso da trabajo. Entonces, ¿por qué el macho acepta ese protocolo de apareamiento, vamos a llamarle así, y deja que la hembra seleccione y acepta el no? Porque vuelvo a repetir, después de todo ese trabajazo, puede ser que a ella no le guste y se va. Es muy interesante esto. Esto nos ha hecho mucho que pensar los biólogos en este asunto. Así que hay investigadores que están diciendo, no se da que ella tiene apreciación estética. ¿No será que la hembra tiene una sensibilidad por lo estético y por eso elige machos los más bonitos? Han hecho experiencias de recortarle a él las plumas o de pegarle plumas más largas y a ver qué hace ella. Y se ha visto que ella reacciona y no todo vale. Se han hecho experiencias de acortar y de alargar y no sé qué cosas y pintar con no sé qué colores las plumas. Y no, ella no acepta cualquier cosa. No, tiene su gusto de apreciación estética. Y hay algunos autores ya más atrevidos que dicen, ¿no será que las hembras del mundo natural, en la mayor parte de los casos, tiene sentido estético, apreciación estética? Para mí, como creacionista, Dios pudo haber metido en la mente de las hembras ese valorar la estética, ¿no? Y entonces ellos se muestran así para conquistarlas a ellas. Si no, no hay nada que hacer. Y además esos machos aceptan el no. Es muy interesante porque si ella dice que no, como el pingüino ese, pues no, ¿no? Y él no regateaba con ella, venga, esto. No le gusta, pues se va por otra cosa. Bueno, mirad aquí, en este tilonorrinco. Se nota que hay seres humanos cerca, ¿no? Pues fijaros lo que han metido ahí. Es que este tilonorrinco dice, wow, qué colores, qué brillo cuando le da el sol. Wow, le pareció que encontró ahí una maravilla y se llevó toda esa basura, se la llevó para decorar. ¿Mm? Bueno, aquí tenéis otra cosa. Es decir, cada macho es individuo, es un individuo. No es que todos los machos de la misma especie hacen el mismo adorno, sino que tú ves que hay creatividad y es una creatividad siempre dinámica, porque si no funciona la cambian, lo que haga falta. Y ya os he dicho que los investigadores a veces remueven aquello y el macho cuando lo ve dice, ¿quién me ha tocado esto, no? Y lo vuelve a poner donde él cree que debe estar. Bueno, en fin, en el mundo animal el macho tiene por lo común más adornos que la hembra. Estamos hablando de promedio. Ya hemos visto que hay 3 casos, pero el biólogo trabaja mucho en promedio. Siempre encontraréis casos que no son así. Y en la mayoría de los casos, el macho tiene más adornos que la hembra, sea cornamenta, sea un plumaje más bonito, cosas así. En algunas pocas especies, los dos sexos son igualmente bellos, lo hemos visto, guacamayos o cosas así, loros. El hecho de que la hembra sea vistosa y llamativa y el macho no lo sea es más bien propio de un gabinete de rarezas. Aunque yo os he dicho que hay especies donde ella es más grande y más bonita y especies donde ellos son iguales, pero eso es raro. ¿Sí? Si estuviera en una campana de Gauss, digamos que estarían los extremos, son cosas raras. De esos casos que siempre hay alguien que te pregunta, pues yo conozco un caso, pero el promedio es que la mayoría de las veces son ellos los más bellos. Pero lo que está descubriendo la biología es que son más bellos porque ellas los quieren así. Porque donde hay selección sexual, y es muy común, ellas los eligen así. Entonces, mantienen esa diferencia. Bueno, es muy interesante. Mirad lo que dice Elena G. White. Cuando Adán salió de las manos de su creador, era de noble talla y hermosamente simétrico. A Elena G. White le llamó la atención la enorme simetría que había en Adán. Ella tiene una especie de visión de extraterrestres. Ella habla de planetas que están habitados por seres inteligentes como nosotros. Lo habla en 2 ocasiones. Incluso uno de esos planetas tiene 7 lunas. Describe, ahí tenemos unos datos muy interesantes. Y a ella le llamó la atención que ellos eran muy guapos.
¿no? Pobre Jaime White, ¿no? A partir de esa visión. Yo siempre que he dicho, yo digo, después de esa visión, pobre marido, ¿no? Porque los vio guapísimos y le llamó la atención como mujer y lo preguntó. Dice, ¿por qué? ¿Por qué sois más guapos que nosotros? Dice, porque no hemos incurrido en desobediencia al Creador. Ellos dicen la causa es porque hemos sido fieles al Creador y el resultado de la obediencia y de la fidelidad es que tenemos cuerpos que son mejores, vamos a decirlo así. Y a ella le llamó la atención la simetría de estos extraterrestres. O sea, los vio muy guapos, pero le llamó la atención los simétricos que son. ¿Recordáis que hablamos esta mañana del principio de la simetría que aparece en muchas criaturas? Dios tiene como obsesión, como creador, por la simetría. Bueno, sus facciones eran perfectas y hermosas. Su tez no era blanca ni pálida, sino sonrosada, resplandecía con el exquisito matiz de la salud. Eva no era tan alta como Adán, la ciencia eso lo ha comprobado, os he hablado que el promedio es de unos 10 centímetros. Su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombros de él. También era de noble aspecto, perfecta en simetría. Es que a mí me llama la atención, Elena G. White, la de veces que usa la simetría como un valor de belleza. Muy hermosa. Ahí lo tenéis como descripción de Elena G. White. O sea que cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó con esas características. Bueno, ahora viene la pregunta del millón. Pues ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el sexo bello es casi siempre el macho? Y es un poquito, ya os lo he dicho, todavía es un enigma por qué el ser humano no sigue el orden sagrado que existe. Me sonrío por lo de sagrado, ¿no? Que existe en el reino animal respecto al sexo bello. Las respuestas de las diferentes teorías acerca de la selección sexual no son demasiado convincentes. O sea, no sabemos por qué en el caso humano ella es más hermosa, cuando el promedio es favorable al macho. Y cuando llega a nuestra especie, eso cambia y es ella, ¿no? Entonces, claro, nosotros preguntamos, hombre, nos ha tocado el premio, ¿no? Bueno, ¿cómo lo explican los evolucionistas esto? La selección sexual trata de explicar los caracteres sexuales secundarios, que es lo que hemos llamado dimorfismo sexual, en un ambiente de competencia entre machos por el acceso a las hembras. Así los colores y sus diseños sirven para llamar la atención de las hembras y asegurar la reproducción. Es decir, el macho lo que quiere es que la hembra o sea, lo que quiere es gustarle a la hembra. Porque como es un examen lo que pasa, ella lo va a mirar a él o va a mirar a su pérgola o los decorados que haya hecho y necesita que ella lo acepte. Y entonces, pues esa es la razón por la que ellos son así, ¿no? Cosa que no ocurre al revés, que una hembra, o sea, salvo casos raros que he citado, no suele ocurrir al revés, que ella se somete a un examen del macho. Es el macho el que se somete a un examen de la hembra. Sin embargo, los atavíos y colores llamativos que atentan atraen a los depredadores, haciéndolos más vulnerables y yendo, por tanto, en contra de la selección sexual, natural. Un pavo real, con ese manto de plumas preciosas, está todo muy bonito, pero si apareciera un depredador, la hembra huiría, pero el macho lo capturaría. Porque con semejante plumaje le cuesta mucho volar. Lo hemos visto cantidad de veces. Trata de volar y con tanto plumaje y tanta cosa le cuesta mucho levantar el vuelo. Un depredador lo cogería antes de que pudiera volar. Entonces, por selección natural es muy difícil que la evolución pueda explicar ese plumaje. A Darwin lo ponía muy nervioso el plumaje del pavo real porque dice, es que esto no sé cómo encajarlo en mi teoría, porque va en contra. Normalmente los animalitos se adaptan al medio y tratan de poder huir o poder atacar, pero no así. O sea, los adornos a veces es un impedimento. Bueno, llegamos a la última diapositiva. Esto es del propio Charles Darwin. Ayer vimos Charles Darwin hablando de las orquídeas y fijaros lo que él planteó.
En 1871, porque hemos hablado que en 1859 publica El origen de las especies, con un éxito total. El mismo día ya vendió todas las copias. El que fue el día siguiente porque se enteró que había salido un libro interesante, ya no quedaban. Pero después, en 1862, publicó La fecundación de las orquídeas, y ayer ya hablamos, para confirmar su teoría y darle un buen golpe a la teoría de la creación. Pero ahora escribe un tercer libro que no es su tercer libro, ha escrito otros, pero referente a esto, y mirad lo que dice. Se llama El origen del hombre. En El origen de las especies no se atrevió a hablar del origen del hombre, porque era demasiado, ¿no? Demasiado impacto. Entonces, El origen de las especies habla del origen de los animales y demás, pero no se mete con el ser humano. Después habla de la fecundación de las orquídeas para cerrar un poco el tema y darle fuerza. Y ahora, en 1871, se atreve a hablar del origen del ser humano. Bueno, pero veréis, Darwin en ese libro abordó el problema de la evolución de la belleza, lo que hemos estado explicando. ¿Por qué existe belleza en la naturaleza? Y dice, en ese libro proponía la selección sexual para explicar los ornamentos y la belleza. Él dice, la selección natural es una cosa y la selección sexual es otra. La selección natural es la adaptación al medio y la selección sexual es la selección que se hace respecto a la hembra para que los machos se diferencien y ellas los encuentren fascinantes para elegirlos. Eso es la selección sexual. Ellas, de alguna manera, son las que han promocionado que ellos sean así. Eso es selección sexual. La natural es otra cosa. Bueno, veréis, dentro de la selección sexual, Darwin consideraba que había dos mecanismos. Hasta el día de hoy se conservan los dos. O sea, la gente cree en esto. El primero, Darwin lo llamó la ley de la batalla. ¿Qué es la ley de la batalla? Pues dos machos que se enfrentan. Estos dos escarabajos, ciervo volante de Galicia, que yo os he explicado, que simplemente ponérselo en el brazo y se ven, y se atizan. Y uno trata de derribar al otro. Los habréis visto dos machos con toda la cornamenta cómo se arrean, ¿eh? Y habréis visto esto en muchos animales, que se pelean. Dos leones machos se encuentran y se pelean por el territorio, por las hembras. Es decir, hay animales que usan estos ornamentos, cornamenta o caninos o garras o lo que sea, para luchar entre sí los machos. ¿Sí? Y por eso las hembras no tienen esa cornamenta o no tienen los colmillos tan grandes y cosas así. Entonces los evolucionistas dicen, los machos tienen todo eso para pelear entre ellos. ¿Y por qué pelean? Por demostrar quién es el macho alfa. ¿Y para qué quieren demostrar quién es el macho alfa? Porque las hembras solo quieren a los machos alfa. Es decir, la hembra es una defensora de sus hijos potenciales, porque en ese momento pues no hay descendencia. Pero cuando eligen el macho con el que aparearse, quieren a los mejores, a su mejor pareja. ¿Y cómo saben quién es el mejor? Cuando ven las peleas de ellos. ¿Habéis oído hablar de los leks? Leks es un territorio que hacen los machos, donde van los machos allí a pelearse. Y entonces el macho alfa es el macho que gana a todos y no hay nadie que lo gana a él. Y ese ocupa, fijaros qué interesante, el lugar central del lek. Lek es un territorio donde los machos combaten. Y el beta pues ya no le gana al alfa, pero le gana a los otros. Y luego está el típico macho que le gana a todo el mundo, y entonces está en la orilla, en la periferia del lek. Ese no se reproduce nunca. Sabéis que hay machos que no se reproducen nunca, porque tal vez no tienen una constitución fuerte como para medirse con otros. Siempre que entran en batalla pierden y bueno, pues si no tienen un puesto en el lek y un buen puesto en el lek, pues no hay nada que hacer, porque cuando llegan las hembras, y allí están los machos en el lek, cada uno ocupando sus posiciones, su jerarquía, las hembras buscan al alfa.
No se entretienen en el beta o en el gamma o en el último. No, no. Incluso se ha visto machos de la periferia que han tratado de cortejar a las hembras y las hembras les dicen de qué vas, ¿no? Primero demuéstrame que vales. ¿Y cómo lo demuestran? Con esos combates. Es muy interesante el descubrimiento de los leks donde los machos se miden. Entonces, cuando han terminado esas batallas, ya está claro quién es el alfa y el beta y demás, es como una liga. Cuando ya sabemos quién ha ganado la liga, entonces las hembras buscan a ese. No se conforman con menos. La hembra es muy exigente. Quiere el mejor macho para sus hijos. Es decir, quieren al mejor padre, los mejores genes para tener hijos robustos y buenos. Es muy interesante todo esto. El protagonismo que tiene la hembra en el mundo animal lo estamos descubriendo ahora con las investigaciones. Pero es interesante que Darwin ya hablaba de eso. Yo le reconozco a Darwin muchas cosas. Tuvo una visión increíble de la naturaleza, aunque no estoy de acuerdo con algunas interpretaciones que hace, pero creo que como nadie entendió la naturaleza en aquella época, bueno, el segundo, ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo de selección lo llamó gusto. Fijaros cómo se adelantó a su tiempo. Gusto por la belleza. ¿Qué es eso del gusto por la belleza? Lo que estamos diciendo. El tironorrinco. Allí hace una pérgola. Ella va a evaluar si está bien hecha o no, si le gusta la creatividad de él. La va a adornar, eso también lo mide. Cuando llega ella, que no se explica lo que pasa, él se pone a danzar, a moverse, a cantar, hace una exhibición. Es como que ella entra en un teatro y ve lo que allí se está dando, ¿no? El espectáculo. Y entonces está viendo pues la pérgola, está viendo los adornos, está viéndolo a él, si es guapo, si se ve un buen mozo, cómo canta, cómo se mueve, y si le gusta, si es conquistada, si el macho dice vale la pena para ser el padre de mis hijos, pues entonces se queda y tiene lugar el apareamiento. Cuando ella ha dicho que sí, vuelvo a repetir, si ella dice que no, él acepta el no. Es muy interesante. Y bueno, pues hay estos dos mecanismos. Y entonces los evolucionistas dicen que gracias a estos dos mecanismos está el dimorfismo sexual en general favorable a los machos, favorable en el sentido de que gracias a que las hembras quieren de los machos estas cosas, las hembras los seleccionan porque tenga estas características. Y bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Porque como creacionistas, Dios ha dotado al macho de esas características. Yo no creo que la hembra sea la creadora. Lo que sí que sé es que la hembra, Dios la deja elegir, ¿sí? Como ella, vuelvo a repetir, es la que más invierte en reproducción, es como que el creador le ha dicho, ya que tú vas a invertir tanto, que menos que tú elijas a tu pareja. Porque no hay, sería bonito que hubiera sido una selección de ambas partes, pero no, el macho se exhibe y ella ve la obra de teatro, vamos a decirlo así, y lo acepta o no. Sé que esto es un tanto revolucionario, aunque Darwin, ya veis, gusto por la belleza. Entonces ya hay biólogos que dicen, ¿no será que en la cabecita de las hembras, porque estamos hablando de animalitos, ¿no será que en la cabecita tiene la hembra el gusto por la belleza? ¿No será que ella tiene apreciación estética y es capaz de apreciar cuando una cosa está bien o cuando no está bien? ¿Qué mira la hembra cuando ve al macho? ¿Qué mira? ¿No? Eso se lo preguntan los biólogos. Es decir, cuando ella está mirando a esos bravucones que han estado en el LEC peleándose y finalmente hay un alfa, ¿qué aprecia en ese alfa? ¿Por qué no le hace ni caso al que se ha quedado el último de la cola? ¿No? ¿Qué mira en el tilonorrinco cuando se pasa por un territorio de él? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué es lo que valora? ¿Por qué a veces acepta y a veces rechaza? ¿Por qué él entiende cuando es rechazado que ahí hay que hacer cambios? ¿Por qué entiende que hay que hacer cambios? Hay como una especie de apreciación estética en el mundo animal. Es muy interesante y de esto podríamos hablar y fijaros qué hora se ha hecho. Bueno, lo dejamos. Os he dicho que era la última diapositiva y así es.
Bueno, pues en estas 3 tandas hemos tratado de ver un poco la estética en la naturaleza, incluso cómo la explican unos, cómo la explican otros. Para los que somos creyentes en un Dios creador, pues vemos a un artista detrás de las cosas y establece cómo hay que hacer, ¿no? Y yo estoy seguro que todo el sistema este de la ley de la batalla y del gusto por la belleza, yo creo que es creación, por creación. Porque estas batallas no son sangrientas, no son a muerte. Los machos no pelean para matarse uno a otro. Sí, miden sus fuerzas. Y cuando digo un macho alfa es porque es como lo hacemos los hombres. Bueno, no sé si ahora se hace en los colegios, ¿no? Cuando eres un adolescente del secundario, ¿no? O menos, ¿no? Que hacemos un pulso, ¿no? No nos estamos matando, ni van a haber heridos ahí, pero en ese pulso estás midiendo la fuerza con el otro. Entonces estas peleas tienden a ser así. Se pelean los machos porque necesitan medirse, ¿ah? Entonces yo creo que Dios de alguna forma ha establecido ese sistema porque eso es una garantía. La selección sexual es una garantía de que se reproducen los que están bien. Los que tienen taras o defectos o están disminuidos, esos no tienen hijos. Y entonces la población se mantiene sana. Parece muy cruel. Y dicen, ah, pobrecito este o pobrecito aquel. Pero gracias a eso, los que están mal no se reproducen. Solo se reproducen los que están bien y son los más fuertes, más... No siempre es fuerte, ¿eh? A veces en esas batallas también está la inteligencia, las habilidades. Entonces los mejores se reproducen y la especie se mantiene en buena salud. En el caso de la belleza es algo parecido. Los más hermosos, los más lustrosos y demás, se supone que tienen mejores genes, mejor salud, son mejores padres para los hijos. Y de esa manera, al seleccionar, la población se mantiene. Es que esta historia es muy bonita cuando hablas de los machos alfa, que son los ganadores en luchas o en hermosura. Pero los perdedores no se reproducen y a veces en toda su vida no tienen hijos. Porque cada vez que hay estas peleas pierden. Son más pequeños, menos fuerzas, menos habilidosos y guardan siempre la paciencia de un año y otro. Pero cada año los derriban y los hay que nunca son padres y aceptan eso. Es interesante, lo aceptan. Y en el caso de la belleza, pues es lo mismo. Los más guapos se reproducen y los otros, pues lo siento mucho, pero... Y de esa manera las especies se mantienen lustrosas, sanas. Nosotros, el ser humano, todo vale. No hay una selección tan estricta y bueno, pues hay más, la especie está más deteriorada. Hay que decirlo así. Bueno, vamos a dejarlo ahí, porque aquí entran elementos éticos, morales y no sé cuántas cosas más. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, tenemos un Dios que es un artista, es una inteligencia. La creación es que es una maravilla. Cuando la estudias aparecen siempre cosas nuevas, cosas nuevas. Y es que el creador es muy inteligente, muy capaz, sabe muchas cosas y cuando analizas la naturaleza pues encuentras mucho conocimiento de Dios. Y con la Biblia pasa exactamente igual. La de veces que lees un texto y siempre lo vuelves a leer y encuentras aspectos que no habías descubierto antes.